César Barrantes, que ya está con los invitados. Adelante, César. Muchas gracias, Helen. Buenos días de nuevo y a los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Como usted bien lo decía, como lo decía la nota de nuestro compañero Andrés Ortiz, solo 2 de los 7 diputados de la Comisión de Nombramientos votaron a favor de la reelección del magistrado Paul Rueda. Estos fueron Jorge Fonseca, de Liberación Nacional, y Enrique Sánchez Carballo, del Partido de Acción Ciudadana. Sin embargo, durante la mayor parte del debate que se dio con la Comisión de Nombramientos, parecía que no había problema en cuanto al consenso para la reelección del magistrado Paul Rueda. Al final de la última sesión de esta comisión, pues 5 diputados decidieron sugerir o pedir la no reelección del magistrado. Eso ha generado debate, ha generado discusión aquí en la Asamblea Legislativa, pero también afuera entre diferentes actores de la sociedad civil y relacionados con el tema judicial. Justamente nos acompañan para hablar de esto Álvaro Rodríguez, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, y el abogado y exdiputado Edgardo Araya, que me acompañan acá en la revista. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Es importante también destacar y aclarar a nuestros amigos televidentes oyentes que invitamos esta mañana aquí en la revista a varios diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Nombramientos. Algunos de ellos se disculparon por razones de que tienen un viaje, por razones de salud, otros pues no tuvimos respuesta. Trataremos de establecer contacto telefónico con Luis Fernando Chacón, diputado que es el presidente de la Comisión de Nombramientos, para pues conocer o refrescar un poco los argumentos que esgrimieron la mayoría de los diputados a favor de no reelegir a Paul Rueda. Pero aprovechando que tenemos aquí a don Álvaro y a don Edgardo, vamos a solicitarle su opinión. Ya lo veíamos un poco en la nota, pero nos gustaría ampliar sobre la situación que ha generado esta decisión de una mayoría de diputados de la Comisión de Nombramientos de no sugerir la reelección de Paul Rueda. ¿Cómo se puede leer esto, don Edgardo Araya, luego de que parecía que no iba a haber problemas en esta discusión en el plenario? Buenos días. Sí, bueno, buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha, por supuesto. Buenos días, don Álvaro, que hemos coincidido en muchas batallas. Mire, el problema que existe, que se da en este momento, o más bien son como 3 situaciones que son delicadas. Yo, en esto, por ejemplo, lo que han planteado los gremios, yo creo que desde el punto de vista de que son una relación patrono-trabajador, me parece que ahí, digamos, es legítimo que se planteen las quejas. Lo que pasa es que la forma en que se está dando este tema de la reelección o no reelección de Paul Rueda, que insisto, aquí no es un tema de Paul Rueda, por lo menos en el caso no es un tema de Paul Rueda sí o Paul Rueda no, es la forma. Yo creí que el secretismo de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ya se había erradicado cuando dimos una batalla enorme en el periodo anterior para que la destitución de Celso Gamboa, por ejemplo, fuera pública, porque habían grandes fuerzas que se movían diciendo, metiéndole miedo a los diputados y diputadas, diciendo, esto tiene que ser secreto, porque luego van a tener consecuencias. Mire, yo estoy seguro que si esa votación hubiese sido secreta, no alcanzamos los votos necesarios para haberlo destituido. Pero cuando se pone la luz, cuando se establece rendición de cuentas, transparencia, la cosa cambia. Entonces, la primera señal nefasta que envía la comisión es, vamos a hacerlo en secreto, ¿verdad? Y la segunda es, no le doy explicaciones a nadie. Entonces ahí se violentan principios básicos de transparencia en la democracia. Y luego empeoramos la cosa cuando el que medio dice sale a decir puntualmente que lo que está cobrando de ahí son fallos porque no se alinea, ¿verdad? Recordemos lo que le pasó al que soy presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, ¿verdad? Recordemos al diputado Fabio Molina diciéndole es que no se alinea, ¿verdad? Es que hay que mandarle una llamada de atención a la Corte para que se alinee. Entonces cierro esta introducción poniéndome en los zapatos del ciudadano, y además yo como usuario, digamos, como abogado litigante. Un ciudadano ocupa, para poder vivir en un sistema democrático, sobre todo un juez, que usted sepa que usted le va a poder ir a plantear las diferencias a ese juez, y ese juez va a fallar, sin miedo a que lo que resuelva le puede costar el trabajo o no. Eso es clave de la independencia judicial. Cuando resuelve mis diferendos, pero también cuando me defiende, o cuando pido que me defienda contra el poder del Estado. ¿Verdad? Yo tengo que tener claro que ese juez va a fallar, a favor o en contra, pero sin que en medio esté el miedo por perder el trabajo o no. Y eso, si lo debilitamos,
golpeamos seriamente a la democracia. Por eso es que nos preocupa lo que está pasando. Decía don Álvaro Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, decían los dos diputados, ayer que conversábamos con ellos, los dos diputados que votaron a favor de la reelección, que veían en los atestados de Paul Rueda una persona que había cumplido con su trabajo y que no había realmente denuncias o cuestionamientos a su labor, por lo cual les sorprendió muchísimo la decisión de sus compañeros diputados y diputadas de no apoyar la reelección de don Paul Rueda. ¿Le sorprende a usted esta situación que se dio en la comisión de nombramientos? Buenos días. Sí sorprende porque es el que lo indica, es él el que está mandando un mensaje a sus padrinos que lo eligen, como lo decía en otra nota, para recordarles que hizo un trabajo en ese sentido. Pero si vemos la letra menuda, que es parte de lo que conversaba con don Edgardo, que de paso, es cierto, en grandes batallas estuvimos ahí con ellos, lo cierto es que tenemos que ponernos en los zapatos, como decía don Edgardo, del usuario. Entonces, hay dos maneras de verlo. Uno, nosotros, en el tema de la pesca de arrastre, bueno, se trae sus situaciones, ¿verdad? Se habla de que en su momento de que si había estudios en los que se haya sustentado para que el voto de él fuera tal y como resultó, pues entonces eso dejémoslo ahí. Pero en el tema de las jubilaciones, por ejemplo, que es uno de los temas que él emblematiza como si fuera una gran decisión, no, ahí hubo un gran perjuicio para el conglomerado judicial, pero no un perjuicio porque lo diga una persona que representa los intereses de las personas, es que si había estudios en el tema de la pesca de arrastre, también los había en el tema de las jubilaciones y los obviaron, estudios muy claros que eran negativos, e incluso se atreve la Asamblea a modificar el estudio actuarial de la UCR que pretendía que la jubilación se hiciera sobre los últimos 120 salarios, y la Asamblea lo duplica a los últimos 240. La queja de nosotros de que el estudio estaba sesgado porque se hizo sobre la creencia de que el rendimiento del fondo, de los dineros del fondo era un 3% y era un 4 y resto por ciento, todo eso lo supo la sala. Pero a la vez se convierte él en un patrono mío, un patrono de los activos, y con su decisión perjudicó, y el resultado, como lo decía en la otra nota, ahí se ve. Hay migración de profesionales, sobre todo en el área de OIJ ha habido mucha migración de psicólogos y psiquiatras, ya las notas consabidas. Hay un desestímulo, entonces como patrono tampoco lo veo. Entonces yo lo califico negativamente en ese sentido, como usuario en ese sentido. En general, la posición de ANIC sobre esta situación que se dio acá en la Asamblea Legislativa con la reelección de Paul Rueda. Mire, el sistema que se tiene, que desde 2017 la ACOJUD, la Asociación de la Judicatura, planteaba una reforma en la elección de magistrados. Eso nos llevaron a nosotros y nos sentaron de ANIC a ver qué pensábamos sobre eso, y dimos nuestros puntos de vista y coincidimos plenamente con la COJUD. Mientras siga este circo mediático que se propicia desde aquí hacia allá, entonces esa evaluación del desempeño que ahora se va a poner de moda, la vamos a tener que vivir todo el país, cuando eso podría ser un tema únicamente que lo resuelva a lo interno del Poder Judicial como corresponde, igual que la Asamblea, que con el desempeño de los diputados como corresponda. Entonces es lamentable tener que verlo así, pero hay que pasar por esto que es repetitivo. Desde el 2017 fue que la COJUD hace un congreso en el que se esbozan varios resultados que pretendían que se establezca, ahora sí, más independencia totalmente judicial, y que puedan ser incluso censurados disciplinariamente a lo interno del Poder Judicial. En eso no hemos avanzado. Llama la atención que el presidente de la comisión ayer casualmente saliera con esta historia. Llama la atención, pero si en 2 años no ha sucedido nada, sabemos que van a pasar posiblemente 1 o 2 administraciones para que algo de eso empiece a dar sus frutos. Pero es un juguete muy difícil de dejar por parte de la Asamblea Legislativa. A propósito de esta discusión que se dio dentro de la Comisión de Nombramientos, don Edgardo Araya, una de las pocas declaraciones que se dieron de los diputados que no apoyan la reelección de don Paul Rueda fue justamente de Luis Fernando Chacón, el presidente de la Comisión de Nombramientos. Él hablaba justamente del tema de la reelección, que era algo que les preocupaba.
de que sentían que perpetuar a un magistrado o una magistrada en el poder era contraproducente, y también hablaba sobre el cuestionamiento que se les hacían sobre las dudas que ellos tenían de sentencias que había dado el magistrado. Esos son, digamos, los dos principales argumentos que podemos ver dentro de este grupo de diputados que dicen no reelijamos a Paul Rueda. Sí, a ver, lo grave es cuando yo le cobro a un juez sentencias. Y le voy a decir, es que el problema es que hoy yo puedo estar feliz porque van a quitar a un magistrado que falló algo que no me gustó. Pero cuidado, porque mañana te quitan al magistrado que falló lo que sí te gustó. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? A ver, si vamos a no reelegir, que es una potestad que tiene la Asamblea Legislativa, y ya vamos a hablar sobre el tema de la reelección y sobre la necesidad, porque este modelo de elección de los magistrados aquí en la Asamblea Legislativa es evidente que está agotado, ¿verdad? Hay que buscar y otro modelo. Don Walter Antillón había presentado un proyecto de ley para sacar precisamente de la Asamblea Legislativa el nombramiento de magistrados. Pero a ver, si vas a remover o no vas a reelegir a un magistrado, hacerlo por las razones correctas. ¿Y cuáles serían las razones correctas? Entonces, bueno, a ver, la Constitución habla de que los magistrados deberán tener eficiencia en su trabajo, ¿verdad? Entonces, analicemos la eficiencia del trabajo, analicemos la probidad en el trabajo, analicemos en general, digamos, ese trabajo en conjunto que pudo haber hecho el magistrado. Yo puedo tener también como la tengo, que era mi posición anterior, en la asamblea anterior, que era un magistrado, aunque la Constitución permite la reelección indefinida, yo creo que 2 periodos es suficiente. Pero entonces yo puedo ser consecuente con eso y decir, mire, el que yo quiera más, si le cumplió los 12, los 16 años o los 2 periodos, adiós, por más que yo esté de acuerdo con él. ¿Qué es lo que pasa? Quien ahora dice que es que no lo quiere reelegir porque está en contra de la reelección, pero si hace nada se reeligió a Julia Varela, que fue la última, que tiene yo creo que ya como 3 o 4 periodos. Entonces no es cierto. Entonces ahora están diciendo eso para salvar la cara ahora de la metida de patas que hicieron ahora, ¿verdad? Pero bueno, si el punto es, que yo creo en eso, un magistrado no debería estar más de 2 periodos en la Corte Suprema de Justicia. Creo que un periodo de 8 años para el tema de sentar jurisprudencia es importante y dar un periodo adicional, pero después de ahí, sea el mejor o sea el peor, debería dar espacio para la renovación. Entonces, si esa es la posición, bueno, planteémoslo así, pero entonces seamos consecuentes, porque no está pasando para atrás, ¿verdad? Y el otro tema que me parece que siempre, y que es oportuno plantearlo ahora, es claramente la Asamblea no está siendo ya capaz de nombrar adecuadamente a los magistrados. Es que la época en la que los magistrados se nombraban en una mesa de tragos, en un bar fino, se acabó, ¿verdad? Cuando entre una mesa de tragos, 2 señores, 2 señorotes decidían, ahora va el tuyo, mañana va el mío. Eso ya se acabó, ¿verdad? Con ese modelo la Asamblea sí funcionaba, porque entonces simplemente aquí se mandaba la línea y decían, bueno señores, ahora le toca al partido, a la Unidad, mañana le toca a Liberación y ponga el nombre y se lo votamos. Ya eso no funciona así. Entonces ese modelo se agotó. Yo insisto y le planteo a la Asamblea Legislativa y le propongo a la Asamblea Legislativa que retome el proyecto que planteó, había planteado el Frente Amplio, pero que su autor intelectual es don Walter Antillón, un reconocidísimo jurista, que planteó una forma en la que de manera combinada, tanto desde el Colegio de Abogados, desde el Poder Judicial y desde la Asamblea Legislativa se pueda plantear o se pueda llenar, digamos, la magistratura. Pero también lo que plantea ese proyecto es quitarle a los magistrados el gobierno del Poder Judicial. Porque es que el problema que tienen los magistrados en este país es que, además de ser jueces superiores, los jueces supremos en determinadas materias, son además los que gobiernan el Poder Judicial. Entonces son los que tienen que administrar, decidir las políticas. Y es clave para independencia, para la misma independencia de las magistraturas y de los jueces, que ellos no se dediquen al gobierno del Poder Judicial. Entonces lo que el proyecto plantea es crear una especie de gobierno del Poder Judicial nombrado por distintos sectores y distintos representantes del Poder Judicial, que se dedique a establecer las políticas, ¿verdad? Los grandes lineamientos de gobierno del Poder Judicial, y que los magistrados se dediquen a para lo que la figura natural del magistrado es, que es el dictar los fallos en última instancia, con independencia
y sin fijarse si es a periquito o a pericote, como decía yo en la entrevista. Ya lo había mencionado, pero también lo hemos hablado como otro de los argumentos para no pedir la reelección, que es los cuestionamientos que se hicieron a decisiones que tomó don Paul Rueda en el caso de la pesca de arrastre y otros. A mí realmente me preocupa. Decía Luis Fernando Chacón ayer, justamente en una entrevista que le hacía a nuestro compañero Enrique Cibaja, que eso era parte de las potestades de los diputados a la hora de... Bueno, es que no, los diputados pueden decir, y bueno, el problema es que no dicen claramente, y ahí es una falla enorme de los diputados. Por eso le digo, el que medio balbuceó algo, o el que dijo algo, dijo una cosa terrible para la democracia de este país. Yo tengo ahí el video de Heriberto Abarca, ¿verdad?, diciéndole a Paul Rueda, mire, usted es el responsable del desempleo en Punta Arenas. O sea, cobrándole un fallo de la sala, que además no solo fue de él, o sea, tuvo que haber una mayoría de magistrados. Pero pongo ese ejemplo porque es el mejor ejemplo de lo que no puede suceder en este país. Porque, insisto, si un magistrado, que además tiene que dictar el último fallo, aquí agota cualquier discusión, cada vez que falle tiene que estar pensando, uy, ¿le quedaré bien a aquel o le quedaré mal a aquel? Si le quedo mal a aquel, entonces mañana no me reeligen. Entonces tengo que ver cómo tuerzo el derecho, ya no dicto los fallos de acuerdo con mi conciencia y con los principios del derecho. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con los fallos de pesca de arrastre. Estoy en desacuerdo con los fallos relacionados con el combo fiscal. Me parece que fue la sala ahí, fue una defecio terrible, ¿verdad? Pero no podemos basarnos en fallos puntuales porque entonces sí golpeamos el tema de la independencia judicial. Insisto, un juez tiene que dictar la sentencia sabiendo que falle lo que falle, a él no le va a pasar nada. Si vamos a reelegirlo, bueno, digámoslo claramente, mire, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida o la reelección consecutiva de los magistrados, pero entonces veamos si fue consecuente ese diputado que dice ahora que no está de acuerdo con la reelección, a ver si fue consecuente en las votaciones anteriores. Le aseguro que no, porque sí aceptó la reelección de otros magistrados. Entonces no vengan, aquí ya estamos todos muy grandecitos, ¿verdad?, para que vengan a tratar de vernos la carita de tontitos. Don Álvaro Rodríguez. El tema de reelección lo venimos viendo desde hace muchísimos años. Hay un magistrado que tiene más de 40 años de estar ahí, y ya pasó por procesos muy negativos donde se cuestionaban serias situaciones hasta de narcotráfico, y sin embargo lo superó. Tiene razón don Edgardo, en aquellos tiempos en un cafetín posiblemente o en un bar se resolvía cuál era la línea de pensar, pero en tiempos recientes, por lo menos lo que somos los gremios, estamos casados con el tema de que no debe haber reelección. Eventualmente puede haber solo un solo nombramiento, que incluso me parece recordar que la COJUT proponía en ese congreso que fuera un solo nombramiento por 12 años, un espacio de 12 años, y hasta ahí. Incluso valoraban cuál era la edad propicia, creo que era 50 o más de 50, para que se ajuste eventualmente a que ya no se jubile en una edad razonable dentro de lo que se llama una jubilación, no hay excesos como los que ya ha pasado, que posiblemente uno de esos magistrados va a salir a los 80 años, ¿verdad? No sé si ya posiblemente va a tener buenos letrados, ¿verdad?, para que todo salga bien. Pero la reelección definitivamente es algo que ya debe evitarse, no a costa de lo que está sucediendo ahora, no por poner como chivo expiatorio a don Paul Rueda, pero es la situación que ya se viene planteando desde hace mucho tiempo y que ya debería ser verdaderamente tomada. Entonces, lo que indica el presidente de la comisión en el sentido de que no debe haber reelección, me sonó como que es la música que quieren que oigamos, ¿verdad? Pero aplíquelo. Sea consecuente con el poder que tiene ahora de legislar y aplique por lo menos el principio de que eso se pueda enderezar, porque al final de cuentas, yo como usuario y como representante de gremios, soy un vocero del pueblo, de la gente, y los criterios que se vierten en las redes sociales son terriblemente negativos con estos dioses del Olimpo de acá, porque ellos mencionan que los del Olimpo están allá, pero tenemos dos Olimpos definitivamente. Entonces el tema de la reelección no es el tema en este momento. No debería ir, no debería haber. Pensemos en que nos tocó estar aquí sentados conversando sobre este tema, pero como una persona que tiene nombre y apellido, pero eso no deja de pasar que hay antecedentes que ya venían galopando, insistiendo en que no debería haber reelección. Es un solo nombramiento por el espacio de los 8 o 12 años, que nosotros, me acuerdo que por lo menos en Análisis estamos consecuentes con los 12 años, y hasta ahí, pretendiendo incluso el otro tema, porque también hubo un magistrado que se nos infiltra, sin el de los atestados como juez, y ya vimos el resultado negativo que hubo. Entonces se valora en ese congreso que sean jueces probos, jueces de experiencia, de hasta 15 años de experiencia, con esa edad que corresponde, más un solo nombramiento, y que se ajuste más o menos para que se vayan contentos con una jubilación razonable. Ahora, para nuestros amigos y amigas televidentes y oyentes,
es importante aclarar que lo que se dio en la Comisión de Nombramientos fue una recomendación. Al final se decide en el plenario legislativo si Paul Rueda continúa como magistrado o no continúa. Tal vez, don Edgardo, para que nos ayude a entender esa dinámica que se da en el plenario para decir si sigue o no. Claro, claro. Lo que hace la comisión es una recomendación, no es vinculante para el plenario. El plenario puede soberanamente decidir y si decide que no continúe, tienen que haber... Y amigas televidentes y oyentes, solo hay un caso del magistrado, precisamente Jesús Ramírez, se ha mantenido a pesar de que la mayoría de los votos han sido negativos, ¿verdad? Pero no ha alcanzado los 38, se ha logrado mover, y eso me parece que es, que dicha que lo plantea, me parece que es el otro caso, ¿verdad? No podemos permitir que haya una persona que se meta ahí para siempre, y que gracias a su perfil, y que se mantiene por ahí, y a veces la gente se olvida que existe, pero él existe y además mueve hilos allá adentro, ¿verdad? Entonces, no es sano definitivamente para la democracia en general que hayan, digamos, cargos vitalicios. Yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con el tema de la que no deberían reelegirse indefinidamente. Creo que podría uno discutir si son 8 años, si son 12, si son 16, pero creo que el principio es ese, de que no debería ser vitalicio. Lo que yo quiero dejar claro es que no es lo que ellos están planteando ahora. O sea, el diputado Fonseca lo dice ahora para salvar la cara porque metió la pata, ¿verdad? Pero no porque realmente, yo estoy seguro que no porque realmente se lo crea. el diputado Chacón. Perdón, el diputado Chacón. Pero Jorge Fonseca votó a favor de la reelección. El tema es, yo fui miembro de la Comisión de Nombramientos. Yo estuve ahí metido. La dinámica de la Asamblea no permite que realmente se pueda hacer un estudio a profundidad para poder encontrar realmente a la persona idónea. Digamos, las dinámicas, por ejemplo, esa comisión de nombramientos tiene varias sesiones a la semana. Si usted, si quiere entrevistar a toda la gente, por ejemplo, los candidatos, tiene que darle como 5 o 10 minutos a cada uno. Es imposible que en una entrevista, en una conversación, que además tiene que repartirlo entre los miembros de la comisión, entonces le tocan a uno como 5 minutos para poderle hacer un montón de preguntas. O sea, no hay un diseño, por ejemplo, en la Asamblea, un sistema en el que uno pueda, por ejemplo, explorar cuál es el pensamiento, cuál es el trabajo, digamos, fácilmente. Hay que pedirle a la Corte, es un poco engorroso, y cuando usted se da cuenta, usted tiene el nombramiento encima, tiene el vencimiento encima, y ya tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, a veces, por lo menos yo, en los casos en que yo no voté por Celso Gamboa, por ejemplo, ni iba a votar por él, no estuve, pero no iba a votar por él, pero cuando me tocaba, el problema era, puña, una reelección, por ejemplo, bueno, solo tiene un periodo, que si no tengo razones fuertes para decir que no siga, entonces no, ¿cómo voy a votar para que no siga? ¿Me explico? Y esas razones fuertes solo dan si el sistema permitiera que uno pudiera a profundidad, ¿verdad?, meterse y revisar el trabajo, la eficiencia en el trabajo, su vida incluso, ¿verdad?, sus relaciones. Yo quisiera saber si el magistrado X, Y o Z tiene acciones en alguna sociedad, si es amigo de alguien, porque todo eso, a la hora de decidir la reelección o no, eso tiene que ver con la eficiencia y tiene que ver con la probidad, no con sus fallos concretos. Entonces, lo que sí me queda claro es que el sistema de nombramiento desde la Asamblea Legislativa ya cumplió un ciclo, ya no es capaz de cumplir con las aspiraciones democráticas de la ciudadanía, que pide más transparencia, que pide mucho más profundidad. Y entonces además nos encontramos con los casos, por ejemplo, de los gremios de Poder Judicial, que son también sus patronos, son también, digamos, también como tienen el gobierno del Poder Judicial, entonces también están implicados en una serie de recriminaciones administrativas que son válidas por parte de los trabajadores. Esa dualidad entre juez y administrador, entre juez y patrón, eso es lo que también debería eliminarse. Con el proyecto que nosotros hemos planteado, yo creo que se puede solucionar eso. Así que es el mejor momento para llevar adelante un debate democrático, abierto, con la participación de todos los sectores, para tomar una decisión importantísima para el futuro de la democracia de este país. Con respecto a la sugerencia, la solicitud de parte de estos 5 diputados de la Comisión de Nombramientos, ¿qué va a pasar entonces la próxima semana en el plenario? ¿Dónde los 57 deberían ya decirlo? Yo esperaría que el plenario escuche, ¿verdad?, todas las voces que de distintos sectores de la sociedad se están planteando. Es su obligación, es la obligación de los diputados y diputadas de esa Asamblea Legislativa. Son, se supone, nuestros representantes y deben escuchar la voz de la ciudadanía.
Y el mensaje más claro es, si van a tomar una decisión de no reelegir a Paul Rueda, en este caso se llama Paul Rueda, puede llamarse cualquiera, que sea por las razones correctas y que sea por las razones de consecuencia, ¿verdad? No que inventemos una excusa hoy y mañana, pasado mañana no se la aplicamos al que sigue de ser nombrado solo porque ese sí me cae bien, solo porque ese sí me gusta como falla. Ahí es donde está el meollo del asunto. Don Álvaro Rodríguez. Igual coincido con don Edgardo en el sentido de que a esperar que sea verdaderamente transparente y justa la decisión. E incluso hablando de transparencia, me encontré esta cuestión de transparencia internacional, para que no afecte más el puntaje que se ha bajado, que nos sacamos una nota de 56, hemos bajado, esto fue publicado en enero, y ahí está, para que usted lo vea, bajamos a un 56. Eso es parte de todo esto, eso es lo que se está viendo afuera, cuando Transparencia Internacional nos califica y ven este tipo de situaciones, ven este tipo de apegos, ven este tipo de vicios y situaciones que definitivamente enlodan más la situación, ponen más cuesta arriba la cuestión y se suman al engranaje de esta sensación de corruptela en general, después de lo bochornoso que pasó en el 2017 con el cementazo, después de que ya quedó claro para el que no, como yo, que como Santo Tomás, ¿verdad? Ya si no quería ver, ya lo vi y no me quedó la menor duda del padrinazgo que hay entre asamblea, magistrados en alguna medida, sin que eso vaya en detrimento de la capacidad que tienen algunos magistrados y magistradas a la hora de cumplir su labor como juristas, como lo indicaba don Edgardo. Entonces, lamentablemente, y también sabemos que hay ciertos divisionismos en la misma Corte que posiblemente obedezcan a corrientes políticas, y eso lo sabemos, y las votaciones recientes lo permiten que se piense en eso, 11-11, una votación importante, eso permite entender cómo está la situación. Entonces, ojalá que la decisión sea la más sana. No sé si es parte de todo un circo mediático y al final de cuentas lo van a reelegir porque tienen esa potestad, pero que sea verdaderamente por lo que haya hecho. Yo le puse el punto de vista de nosotros como usuarios y esa miopía institucional que existió en esos 4 votos tan evidente que la podemos probar, y ojalá que, aprovechando que les toca resolver 10 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron con esos aspectos, donde ellos tendrán que ver, y entiendo que ya esto va a depender de un estudio actuarial que está por terminar y que sí ratifica la posición de las organizaciones del Frente Gremiano en el Poder Judicial, de que con ese 2% que nosotros estamos pagando de más, se han robustecido las arcas y puede que cambien algunas cosas para mejor futuro de los que están ahora en este momento. Bien, volvemos a reiterar a nuestros amigos y amigas televidentes y oyentes. Hicimos la gestión el día de ayer para tener acá a diputados de la Comisión de Nombramientos. Invitamos a Luis Fernando Chacón, quien nos dijo que no podía venir, también a Floria Segreda, Rodolfo Peña, a don Carlos Avendaño y al mismo Dragos Dalanesco. Sin embargo, no fue posible tenerlos acá esta mañana, acá en la revista, para hablar de esto y que tener la contraparte de estos diputados que decidieron pues sugerir la no reelección de Paul Rueda, pero bueno, para que quede claro y luego no nos digan que no los invitamos. Para ir concluyendo, tal vez, don Edgardo Raya, una conclusión de todo este debate y que se zanjara la próxima semana ya con la discusión en el plenario sobre la reelección o no de Paul Rueda. La principal conclusión es transparencia, rendición de cuentas para la Asamblea Legislativa y para la Corte. Transparencia y rendición de cuentas, nada de secretismo. Ya esta democracia costarricense no soporta más que las decisiones se tomen a puerta cerrada y sin explicarle a nadie. Y eso para la Asamblea Legislativa y también para la Corte, ¿verdad? Hay unas propuestas de reforma a lo interno de la Corte que me llama la atención, que los magistrados nuevos que han sido nombrados se han ido más bien posicionando en contra de ni siquiera entrar a conocer ese tipo de propuestas, ¿verdad? Y eso también es preocupante y es llamativo, porque requiere aires frescos, requiere una modernización enorme la Corte, que también, por supuesto, tiene un deber de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía, porque tanto magistrados, por más jueces que sean, y diputados,
y cualquier funcionario público, y sobre todo si ha sido de elección popular, tiene una obligación primera de rendirle cuentas permanentes a la ciudadanía. Ojalá que la votación de la decisión de si se decide reelegir o no reelegir sea, ojalá, pública. Ya ese temita de que es que lo dice el reglamento que es secreta, se zanjó cuando tomamos la decisión con lo de Celso Gamboa. Porque más bien, por ejemplo, toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional, todo el avance de los principios democráticos van a la publicidad y la transparencia. Así que más bien a ningún diputado le pueden cobrar por hacer lo que tiene que hacer, que es ser transparente y claro en sus decisiones de cara a su patrón, que son los ciudadanos que lo nombraron ahí. Entonces, ojalá que se revierta esa situación y que cuando se tome la decisión, la ciudadanía sepa quién votó en contra, quién votó a favor y las razones de cada uno. Don Álvaro Rodríguez, ya para concluir. ¿Cuánto hace que presentó don Walter Antillón el proyecto? Ese proyecto fue presentado creo que en el 2015, por ahí. Ok, por ahí. 4 años. 4 años para una oportunidad de oro, para que se le ponga atención. Nosotros hemos conocido a través de los sindicatos y de jueces como Jorge Morales la propuesta que se hace ahí muy válida y es un momento oportuno para empezar a trabajar eso después de 4 años. Vea que siguen pasando los años y temas de interés no empiezan a caminar. Ojalá sea pronto eso. Muchísimas gracias a Álvaro Rodríguez de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y a Edgardo Araya, exdiputado y abogado. Y pues continuamos con más de La Red, estábamos en un corte y regresamos con más.